Muy bien. ¿Listos? Perfecto, hermanos. Gracias. Ok, vamos a continuar. Vamos a entrar en la atención, en lo que vamos a continuar hablando. Estamos viendo el caso de Barrabás. Y en este caso de Barrabás estamos viendo un cuadro de la salvación. Ahora, en primer lugar, vimos que Barrabás no era lo que debía ser. Y en este cuadro de la salvación podemos ver a Barrabás y compararlo con el hombre en general. Y el hombre, la humanidad, no es lo que debe ser. No solamente no reflejamos la gloria de Dios, la imagen de Dios, sino que somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Así como Barrabás no era lo que debía ser, así el hombre no es lo que debe ser ante el Dios Santo. Estamos analizando nuestras vidas, estamos pensando en ello y estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a convencer y entender cuál es nuestra condición. En segundo lugar, vamos a ver que Barrabás es un hombre condenado a muerte. Barrabás, un hombre condenado a muerte. En realidad, hermanos, Barrabás, solamente esperaba su ejecución. Cuando nosotros leemos la historia de Barrabás, parece que sale como de la chistera, ¿verdad? O debajo de la manga decir, a ver, pues aquí tengo a Barrabás, ¿lo quieren? Sale, ¡fum! Vámonos. No, Barrabás esperaba su ejecución. Y esto lo podemos entender por lo que la Escritura habla de él, de Barrabás. ¿Qué fue de Barrabás? Dice Lucas 23:19. Lucas 23:19 menciona lo siguiente: Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Ahora, precisamente, Barrabás había cometido los crímenes más altos ante Roma. Crímenes que le hacían merecedor de la más vil, de la más indignante, vergonzosa y cruel muerte que ellos habían diseñado hasta ese momento. ¿Cuál era esa muerte? La crucifixión. Había distintas maneras en que los romanos llevaban a cabo su justicia, ¿verdad?, en un juicio. Y la muerte más vil para aquellos que no eran romanos era la crucifixión. Porque los ponían allí y literalmente los exponían a vergüenza, los exponían desnudos literalmente en la cruz durante días. La muerte en la cruz era la más larga y dolorosa que se les había ocurrido a los romanos hasta ese momento. Al momento en que las personas eran clavadas en las manos, hay quienes argumentan que era en las muñecas, pero en realidad, hermanos, la piel y los tendones de las manos soportan perfectamente el peso de un hombre. Clavaban ellos acá, los latigaban, los colgaban en la cruz y la persona no moría por las heridas, la persona moría por la falta de comida y moría por deshidratación, moría por las infecciones, porque no crean que lavaban el látigo ni los clavos, morían por las infecciones, era una muerte vil completamente. Las personas familiares de los crucificados no podían acercarse para darles de comer o darles algo. Tenían que verlos sufrir, los ponían en un lugar alto para humillarlos. Querían poner como ejemplo a ellos para que nadie hiciera lo que ellos habían hecho. Precisamente Barrabás había hecho los dos crímenes más altos: levantarse contra Roma y haber asesinado a alguien. Era digno de la crucifixión. Pilato, como ya hemos hablado, era injusto y cruel. Pilato tenía una larga lista de haber dado muerte a judíos por simplemente no más que sospechas injustificadas y sin un juicio previo. Era un tirano. Roma se caracterizaba por esa ley romana que, como les mencionaba, sigue siendo la base de la ley actual en nuestro país. Debía haber habido un juicio, debe haber evidencias, porque mientras no se compruebe lo contrario, esa persona solo es sospechosa y no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, como dice la ley. Pero él había llevado a cabo asesinatos injustos por nada menos que sospechas. Por ejemplo, Lucas 13:1, por favor, les invito que vean este pasaje. Bajo el ministerio de Cristo le llegaron con esta noticia. Lucas 13:1.
En esa misma ocasión, se refiere a cuando estaba sucediendo lo previo en la narración, no lo vamos a ver ahora, pero en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos. Recuerda, Jesús era llamado el Galileo, porque venía del norte del país, de Galilea. Dice, le platicaban de los Galileos cuya sangre de estos hombres Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pilato, hermanos, no tenía el menor reparo de entrar a la sección donde no podía entrar nadie más. En el templo de Jerusalén hay una sección en la cual es el patio, donde se hacía el mercado, donde podían entrar todos. Hay una segunda parte después de los muros donde solo pueden entrar judíos. Mujeres y hombres por distintos lados, pero solo judíos. De hecho, actualmente todavía está un letrero que cualquier persona que entre sin ser judío era digno de ser muerto lapidado. Es una advertencia que está en las paredes de la puerta a la entrada del segundo acceso. El patio para todos, pero en esa parte solo judíos. Bien. Lo que está diciendo es que cuando Galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios en esa sección, donde la cual no puede entrar nadie que no sea judío, ellos estaban ofreciendo los sacrificios y Pilato metió soldados romanos hasta ese lugar y los asesinó y la sangre de ellos se mezcló con la ofrenda que estaban ofreciendo. Así era Pilato. No tenía el menor reparo de llevar a cabo esta clase de asesinatos, literalmente. Sin un juicio, porque no había habido ningún juicio. Profanaba el templo, se deshacía de quien era sospechoso. Ahora, ¿por qué Galileos? Es interesante también. Los Galileos, los del norte del país, eran conocidos por ser muy alebrestados, por decirlo así como nosotros lo llamamos. Estos judíos galileos, cada que había fiestas, por eso Pilato y los romanos se quedaban en las fiestas, porque eran los que empezaban a armar desastres por su patriotismo también de alguna forma. Es probable que estos galileos comenzaron a ser muy expresivos en cuanto a su enojo contra Roma y Pilato dijo, mátenlos donde estén, y entraron hasta ese lugar y los asesinaron. Eran muy celosos también estos judíos, estos galileos, y Cristo era reconocido como Galileo porque venía de allá, aunque ya sabemos él no nació en Galilea, él nació en Belén. Ahora, así pues, Barrabás simplemente no tenía ninguna chance. Si él fue el que hizo el movimiento de la sedición a la que hice referencia, en la cual Pilato armó a sus soldados vestidos de civil, o no importa, él había sido atrapado, levantando una sedición y habiendo asesinado. Simplemente no tenía chance la más mínima. Él solamente esperaba su ejecución. Pilato seguramente esperaba el mejor momento para dar una lección, un golpe, como dicen, en la mesa, imponer autoridad. ¿Y cuál sería ese momento? La Pascua, en la que todos los judíos de todas las naciones procuraban estar. Allí él iba a clavar a Barrabás para que lo vieran, a su líder nacionalista, a esa persona que estaba en contra de Roma, y lo iba a hacer de la manera más vil para que la gente fuera amedrentada de esa forma. Hermanos, todo lo que aconteció a Cristo, vamos a decir así, todos esos dos ladrones y la cruz de en medio y los de los lados, ya estaba preparado para llevarse a cabo en ese día precisamente. Nada más que cambió quién iba a pender de esa cruz. De hecho, es probable, no lo sé, solo es una idea mía, que los dos ladrones más que fueron crucificados ese mismo día probablemente fueran dos compañeros de la pandilla de Barrabás, porque Lucas menciona que fueron apresados junto con los que levantaron la sedición. Eso solo es una idea mía, no tiene que creerlo así. Ahora, nota lo que dice Evis Carballosa, un comentarista que es muy bíblico y de mi agrado y que he compartido varias veces. Menciona lo siguiente de esta porción. Barrabás no esperaba juicio, sino solo ejecución física. Barrabás literalmente ya estaba condenado. Se dice que los prisioneros condenados a muerte
con frecuencia anticipan sus sufrimientos. Los condenados a la horca tienen dificultad para mantener sus manos alejadas del cuello, donde la soga muy pronto los estrangulará. Los que han de sufrir la cámara de gas respiran profundo y a veces aguantan la respiración hasta que los ojos parecen salirse de las órbitas porque están anticipando su muerte. Podemos imaginar las manos de Barrabás tocando sus pies, tocando las manos, en anticipación a su muerte por crucifixión que se celebraría en ese día. Barrabás solo esperaba la crucifixión. Barrabás era, como muchos lo dicen, ¿verdad?, un hombre muerto. Ya, estaba condenado, él estaba ya muerto, no tenía ningún derecho. Y viendo en este cuadro de la salvación, el hombre solo espera la muerte eterna. Todo hombre no espera juicio para ver o saber si es culpable o inocente. Esta idea es una idea muy equivocada. Bueno, ya estando en el juicio, Dios dirá, sabré cómo estoy delante de Dios. El hombre no espera juicio para saber si es culpable, así como Barrabás no esperaba un juicio, él ya estaba condenado a muerte. De esa misma manera, al igual que Barrabás, el hombre solamente puede entender algo, y algo debe retumbar en su cabeza y en su corazón. Y así como Barrabás se tomaba las manos y los condenados se tocan donde van a morir, la mente de la persona solo puede clamar de una manera: condenado, condenado, porque no esperas juicio para saber si lo eres. El hombre ya está condenado. Nota por favor Juan 3, 17 y 18. El hombre solo espera la muerte eterna. Y dice aquí, Juan 3, 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿entendemos esta frase? Cuando leemos Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, a veces tenemos la idea o la tendencia a decir, ok, Él no vino para mandar a la gente al infierno. ¿Por qué no vino a hacerlo? Porque la gente ya está condenada. La idea aquí no es que Él no fue malo para hacerles esto, es que Él no tiene que hacer absolutamente nada en un sentido. La condena está establecida. Dijo el Señor, si pecas morirás. Y todos pecamos en Adán desde el primer día que pecó Adán. Todos estamos en la misma condición. Entonces el Señor no vino a hacer un juicio para ver quiénes son buenos y malos. Cuando Él vino, dice el texto, vino a salvar. Ahora, eso lo veremos enseguida. Pero dice el versículo 18, el que cree en Él, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es la solución. Si nadie toma la solución, estás condenado ya. No esperes un juicio. Ya estás en el infierno por la eternidad. Es lo que está diciendo el texto. Solo puede retumbar anticipando esa condenación nuestra mente en decir, soy condenado, soy condenado. Todo hombre, mujer, adolescente y niño, ya plenamente consciente de su naturaleza pecaminosa, puede anticipar con toda seguridad el castigo que le vendrá. Si el de la cámara de gases aguanta la respiración, si el que va a ser ahorcado se toca el cuello, y podríamos pensar que esa es una reacción natural en el hombre al pensar en que es condenado, toda persona podría sentir las llamas del infierno rodeando su cuerpo, porque esa es la realidad.
Creyente, despierta. A esas personas que ves tan bien, velas rodeadas de su condenación. Quizá eso te va a traer un dolor y amor genuino para hablarle de la solución que es Cristo. Vela rodeada. Y ahorita voy a hablar por qué la persona no se siente así ni se ve así. Pero ya puede anticipar de manera clara su condenación. Ve conmigo a Marcos 9, por favor, hablando el Señor Jesús acerca del infierno. La persona más humilde, tierna, amorosa y bondadosa, que es el Hijo de Dios. Es la persona que más habló del infierno como nadie y como nunca en toda la Escritura. Él fue el que lo habló y lo habló 11 veces. Marcos capítulo 9, verso 47, por favor. Mira lo que dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Y ve la descripción que da el Señor Jesucristo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Previamente, el Señor ha hablado, si usted lee el texto, previamente el Señor ha hablado acerca de si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Ahora, hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo que el pecado no viene de afuera, ni está en los miembros, sino que el pecado, dijo, está en el corazón. Y todo lo que sale de dentro del corazón muestra y contamina al hombre. Muestra que eres pecador y es lo que te contamina. El pecado no está en un miembro. ¿Qué está enseñando el Señor cuando dice si tu ojo, si tu mano, si tu pie? Es la conciencia. Cuando tú eres consciente de tu condenación, el Señor lo que está diciendo es ser radical. Haz lo que tengas que hacer, porque mejor es que hagas lo que tengas que hacer, porque debes anticipar algo. Serás echado en el fuego que arde eternamente y donde el gusano de ellos no muere. Hermanos, no es una posibilidad. Oyente, no es una posibilidad. Deberías anticipar las llamas rodeándote por la eternidad, con toda seguridad. Como ponía el ejemplo hace un rato del puente y del estar uno con una buena, una idea, ¿cómo se le llama? Una idea positiva de que todo va a salir bien, dice el Señor. No. Tienes que ser radical. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, si no experimentarás eso porque ya estás condenado. El infierno nunca será apagado. Cuando el Señor utiliza estas 2 imágenes, el gusano y las llamas, Él está haciendo referencia a lo que era el basurero que tenían los judíos a las afueras de la ciudad, llamado el Jena. Él utiliza esa palabra. Porque en ese Jena, en ese basurero, la carne putrefacta, la basura que se llevaba allá era encendida constantemente. El fuego nunca se apagaba y se veía el humo que salía desde arriba, ¿verdad? Porque estaba consumiéndose todo allí. Y entonces al Señor utilizar esta imagen nos recuerda 2 cosas. El gusano recuerda que hay muerte, corrupción y putrefacción. El infierno no es para purificar a nadie. Porque si fuera para purificar, implicaría que de ahí un día van a ser limpios y saldrán. No, el gusano no muere. La putrefacción, la muerte, la corrupción, el pecado permanece para siempre. Pero tampoco la llama cesa. La llama se refiere al castigo permanente y constante y eterno para los que estén en ese lugar. ¿Por qué Cristo, el más bondadoso, amable, sensible y todo lo que quieras poner de su bondad, habló de esto? Porque es una realidad. Despierta, despierta, es una realidad. Y si no te analizas, si estás en esa condición, la realidad la experimentarás. Apocalipsis por eso 21:8
Él está hablando, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, en una palabra, todos los pecadores, serán lanzados en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ese término arde implica que arde ahora, arde mañana y arde para siempre. Y ahí serán puestos. No espera juicio, como Barrabás no esperaba juicio, ya estaba condenado. ¿Sabes? Tengo una pregunta que les dije que iba a responder. ¿Por qué no anticipan el fuego eterno en sus conciencias? ¿Sabes? Porque Satanás ha hecho su trabajo. Tienen al mundo ocupado tras sus dioses para no pensar en la condenación. Dice 2 Corintios 4:4 que Satanás lo llama el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué no anticipan el infierno? ¿Por qué no les preocupa demasiado? Porque están enfocados en sus dioses, porque están distraídos. Pero Satanás se dio cuenta que un arma muy efectiva es la religiosidad. Eso distrae a las personas. Hermano, oyente que estás hoy aquí, puedes asegurar que estás librado de esta condenación. Por favor, no seas optimista. Porque quiero decir lo siguiente. Si Satanás ha hecho bien su trabajo, así como las personas que no quieren oír el evangelio, no tienen preocupación, están pensando en otra cosa, es probable que bajo este pequeño techo algunas personas estén en la misma condición. Y quiero que hagamos un breve examen. Como les dije hace un momento, yo oré al Señor que hoy fuera un día en el cual pudiéramos hacer un análisis real en nuestros corazones. Quiero decir algo, y creo que es verdad. Sentir la condenación es un requisito previo para el genuino arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Vuelvo a repetir. Sentir la condenación, como la Escritura lo enseña, es un requisito previo para el genuino arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. De hecho, esa es la labor primaria del Espíritu Santo. Antes de producir salvación, cuando el Espíritu produce salvación y perdón, regeneración, justificación y todos los elementos que el Espíritu obra en la persona para hacerla hijo de Dios, antes de eso Él tiene una labor primaria. Y la labor primaria es convencer al hombre de su pecaminosidad, convencer al hombre de que no tiene justicia en sí, y necesita ser justificado, y convencer al hombre de la realidad de su condenación. Es lo que Cristo dijo en Juan capítulo 16. Vaya conmigo ahí, por favor. Versículo 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Hablando del Espíritu Santo, le llama el Consolador que vendrá, y vea lo que dice el verso 8. Y cuando Él venga, está hablando Cristo, convencerá al mundo de pecado. Antes de seguir, convencer, expliqué alguna vez, es dejar convicto a alguien. Entendamos esto. Las mazmorras y las cárceles romanas, donde Pablo llegó a estar y donde llegó a escribir allí cuando había posibilidad, eran tan cruentas que simplemente el hecho de estar ahí hacía que la gente enloqueciera. Había algunas cárceles en las cuales solamente hay un hoyo arriba, es una cueva abajo, subterráneo, solamente hay un pequeño hoyo donde bajaban al preso, no hay ventanas porque está debajo de la tierra, está arriba obviamente una construcción, no hay literalmente luz. El ojo no puede percibir absolutamente nada porque está en completa oscuridad. Gente ha muerto ahí, hay ahí putrefacción, hay ahí animales. Y ser colocado allí es ser cautivo, ser apresado allí, causaba una desesperación profunda. Y dice Pablo que él conocía la mayoría de las cárceles de los pueblos por ser cristiano.
lo habían echado allá. Pero estoy usando este ejemplo para entender lo que es convicción. Convicción es quedar atrapado en una idea al grado que llegues al punto de una, podríamos llamarlo así, una desesperación, porque dices, esto es. Así sean cosas buenas, cuando el Señor trae convicción, yo digo, es que esto es. Y entonces vivo de acuerdo a esa convicción, reacciono de acuerdo a esa convicción. La obra del Espíritu es convencer. ¿De qué? Que eres un pecador, que no hay justicia en ti para alcanzar la salvación y que ya estás condenado. Por favor, entiende esto, analiza esto. Si, esta es una condición, si el Espíritu te convenció, tu corazón sentía las llamas del infierno, por decirlo de una manera, que te rodeaban. Y tu mente decía, soy un condenado. He sido ya condenado. Voy al infierno. Eso es lo que es previo requisito. ¿Sabes? En algunas ocasiones al compartir el Evangelio, algunas personas han dicho, yo no sabía que era tan duro. Porque el Espíritu les hizo convencer, oye, yo estoy en esa condición y no lo sabía. Ahora, si convencer es la labor del Espíritu Santo, como dice este versículo, quiero continuar leyendo. Convencerá al mundo, lo vuelvo a leer desde el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando dice convencer al mundo, no quiere decir que todos quedan convencidos. Quiere decir que esa es la labor que Él va a realizar en el mundo, en las personas, para que entiendan su condición y busquen al Salvador. Ahora dice, convencerá al mundo de pecado, verso 9, por cuanto no creen en mí. Queda cautiva la persona en eso. No he creído en Cristo. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no beberéis más. Él es el único justo, tú no lo eres. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿El infierno para quién es? Dice, preparado para Satanás y sus ángeles, dice la Escritura. ¿Quedas convencido de eso? Mira, hay quienes piensan ser salvos, pero nunca quedaron previamente cautivos en sus mentes de ser condenados y merecedores del infierno. Por favor, te voy a pedir algo. En esta hora, en este momento, son las 12:25. Solamente en este momento, préstame toda tu atención. Solamente en este momento, por favor, y lo tengo escrito, algunos de ustedes, solo les pido, atiéndanme en esto, despierten si es necesario, ayúdenme si el de su lado está medio adormilado y dile, pon atención a esto nada más, por favor, en todas las 2 horas que hemos estado. Esto es importante, por favor. Te hago una pregunta y respóndela. ¿Retumbó tu corazón con la convicción que dice, soy condenado, merezco el infierno? Y entonces dijiste, Jesús, ayúdame. Porque si eso no pasó, ¿de qué te va a salvar el Señor? ¿De qué? Si no tienes la convicción que el Espíritu produce, no te puedes arrepentir. Y esto me llama profundamente la atención. ¿Cuántos que se dicen cristianos ahora, al hablar del momento de haber entendido el Evangelio, simplemente es, yo creí en Cristo, yo voy al cielo, yo hice una profesión, lo que sea, yo voy al cielo? Y le haces la pregunta, y una persona me abandonó después de haberle dicho eso. Era una persona que nos ayudaba acá, en la iglesia. Y le dije, cuando tú creíste, ¿qué entendiste? No pudo definir, no pudo decir. Yo sabía que iba al infierno, yo entendí que era condenado y clamé al Señor. Hermanos, si eso no aconteció, créeme, puedes estar en grave riesgo pensando que eres algo que no eres. Porque solamente al que clama a Jesús por ayuda, como Salvador, entiéndeme, no que hayas dicho Él es el Salvador, que hayas sentido una convicción y necesidad al grado de sentirte en el infierno literalmente y decir, Señor, perdóname, sálvame.
a nadie menos que eso, creo, la Escritura enseña, el Señor salve. Por favor, si solamente me atiendes a esto, analízalo. Está bien. Puede ser que cada quien seamos diferentes en un aspecto y nuestra reacción, nuestro tiempo de análisis haya sido distinto, pero el Espíritu es el mismo. Y el Espíritu debió dejarte cautivo para que entonces clamaras. Y como dice Romanos 10, y todo aquel que invocare, no se refiere a cantar una alabanza, no se refiere a decir, Jesús, te amo, entra a mi corazón, te doy permiso. No es eso. Cuando dice todo aquel que invocare, es un grito de ayuda al Señor. Sálvame, porque veo mi necesidad. Entonces el Espíritu obró en ti y Él ha perdonado y eres su hijo. Si eso no pasó, por favor, no te engañes. No te engañes. Esto es indispensable entenderlo. Vuelvo a leer esto. Hay quienes piensan ser salvos, pero nunca quedaron previamente cautivos en sus mentes de ser condenados y merecedores del infierno. Entonces, solo entonces, vino el descanso a tu vida, cuando recibiste el perdón. Pero si no fuiste cautivo por el Espíritu Santo de tu condenación eterna por ser pecador, ¿cómo puedes decir salvo soy? De hecho, es una contradicción de palabras. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué eres? Es que así dice la Biblia. No, el clamor salvo soy es que yo iba a una condenación, en un peligro de muerte, y Él me salvó. Salvo soy. Es como cuando una casa está en incendio, dice alguien, ¿verdad? Una ilustración que tomo. Y entonces las personas están durmiendo en la planta alta, la planta baja se está incendiando y llega el vecino y comienza a lanzar piedras, comienza a quebrarle los cristales y sale la persona y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me molestas? Yo estoy bien. ¿No ves el peligro en el que estás? Pero como la persona no percibe lo que está pasando debajo porque está dormida, entonces no necesita un Salvador. Pero si ve las llamas abajo de él y ve el riesgo y que no hay salida, y cuando entra el bombero y lo saca, va a estar tan agradecido y le va a decir, tú eres mi Salvador, porque estaba en grave riesgo y me salvaste. ¿De qué eres salvo? ¿Por qué dices que eres salvo? Sé, y lo sé, Señor, que los gritos no te van a convencer. El llanto no te va a convencer. Si no te convence el Espíritu, nadie lo puede hacer. Pero sabe algo, que si no hay esa convicción, vas al infierno y puedes experimentar las llamas alrededor tuyo. Necesitas ver tu condición. Deja de dormir en tu mente optimista. Deja de decir, tengo años de ser cristiano, cuando nunca estuviste convicto en la convicción que produce el Espíritu Santo. Oh, que pudieras despertar. Mira conmigo, Mateo 7:21, personas que despertaron demasiado tarde. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice Cristo, perdón, permítame regresar un poco, verso 17, ¿sí? Tú has escuchado seguramente antes de leer muchas personas que dicen ser hijas de Dios, ¿sí? Todos lo hemos escuchado. Y dicen diferentes argumentos, ¿no? Como el amor de Dios, como
las cosas que nos van bien, como soy la princesa elegida. Está bien, sí, es medio romántico y luego lo digo así como medio sarcásticamente, ¿no? Pero la idea de que soy la preferida del Señor, el preferido del Señor. ¿Y cuál es la idea? ¿Porque me va bien? ¿O porque yo he visto su mano ayudándome? Eso demuestra que yo soy hijo de Dios. Bueno, eso no demuestra absolutamente nada. Si tú lees Job dice, ¿por qué los perversos prosperan, Señor? Y yo estoy aquí viéndome mi carne y a punto de morir. Eso no es ser hijo de Dios. Ahora, al ver Mateo, dice el Señor lo siguiente, capítulo 7, versículo 17. Voy a empezar desde ahí. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Su savia, lo que está dentro de él, no lo permite. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Recuerdas? Así que, por sus frutos los conocerán. Antes de entrar en la parte principal que quiero ver, es que el verso 20 dice, mira, ¿quieres saber cómo está ante el Señor una persona? Ve sus frutos. Y esto implica no solamente las obras, sino todo lo que emana de la persona. Sus frutos. Mira, por eso el Señor dice, examínate a ti mismo. Tú te conoces a ti mismo y quizá nadie más como tú mismo y yo te conozco. Por sus frutos los conoceréis. Sin duda, cuando el Señor causa... Mira, y tiene algo de lógica, aunque no es a lo que nos debemos guiar siempre, sino si Dios lo dice así es, pero tiene algo de lógica. Alguien que realmente quedó convencido de su condición en el pecado y de su camino al infierno, y clamó al Señor, y ahora dice, es mi Salvador, es una persona que quiere seguir al que le salvó. Que está profundamente agradecida, que es profundamente capacitada por el Espíritu Santo que ahora mora en esa persona, desea seguirle, desea conocerle, desea ser, no es perfecto y se equivoca cada rato, pero hay un cambio de savia, hay un cambio en el interior, de tal manera que se muestra en el exterior. Pero bien, hay personas que pueden decir, de todos modos yo digo que soy salvo. Perfecto, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Frutos. Muchos, mira esta palabra, hermanos, está hablando Cristo, y Él dice muchos, implica no sé cuántos, multitudes quizá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Eso no salva a nadie. No predicamos, no profetizamos en tu nombre. Eso no salva a nadie. En tu nombre echamos fuera demonios. Eso no salva a nadie. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. ¿No es que se perdieron en el camino? ¿No es que murieron en algún pecado en particular, como algunos afirman? Sino que jamás los conocí. Jamás hubo una relación de mi Señor Salvador y Padre e Hijo. No hubo nada de esto. Y luego dice, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ellos se declararon salvos, pero jamás se sintieron condenados. Mira, allí hubiera sido el momento preciso para decir, cuando el Señor dice, apártense de mí los que practican la iniquidad, que esa persona dijera, sí, yo sé que yo era inicuo, yo sé que practicaba el pecado y por eso clamé a ti y confié en ti. ¿Y ahora me desconoces? No. ¿Sabes? Ellos ni cuenta se dieron de lo que eran realmente. Si la palabra les hubiera sido predicada, quizá lo fue predicada, pero ellos estuvieron dormidos en su ideología,
ellos hubieran dicho, yo y todo lo que hago no corresponde. Soy un pecador. Merezco el infierno. Pero despertaron demasiado tarde. Despertaron cuando el Señor no los está juzgando para ver si son buenos o malos, sino para echarlos a la condenación eterna. Allí despertaron y ya no hay oportunidad. Y entonces el Señor sigue diciendo, para evitar ese adormilamiento espiritual, por tanto, dice el verso 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, que es un resultado de esa convicción y ese agradecimiento a su Salvador en vida práctica, será semejante a un hombre, el que practica lo que yo digo, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Bien, algunos al tomar este pasaje queremos aplicarlo, aunque podría tener su lugar, pero queremos aplicarlo al hecho de decir, mira, si haces lo que Dios dice en su palabra, te va a ir bien en tu vida. Los fracasos no van a venir. Aunque vengan problemas y dificultades, tú subsistirás y estarás bien. Pero espera, no es lo que está hablando. Está hablando de la condenación. Les ha dicho, les diré, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Recuerda que hay un contexto. Y él dice, mira, vamos a ponerlo así. Los que obedecen, los que siguen, los que aman lo que yo digo y lo practican, lo comparo con una persona que edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron estas cosas, su casa permanece. ¿Qué tiene que ver eso con la condenación? Nota lo que sigue para terminar. Todo el que oye estas palabras, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, serás echado en el infierno. El fuego no se apaga y el gusano no muere. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena con muchas ilusiones. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y mira, y fue grande su destrucción. ¿Sabes qué está diciendo al final de esto? Al momento en que todo esto suceda, dice, la destrucción será grande, el infierno por la eternidad. No, hermanos, no habla de problemas o no problemas en esta tierra. Te garantizo que los problemas vendrán, te garantizo que llorarás, te garantizo que te sentirás desanimado muchas veces. No habla de eso, habla de la tragedia de la eternidad en el infierno. Cuando una persona no es cautiva por su idea de condena, piensa que está bien. La verdad de Dios, por obra del Espíritu Santo, debe ser experimentada en la persona. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convencerte de pecado. De lo contrario, al final su destrucción será grande. Sé que ya es tarde. Quiero terminar aquí. Quiero terminar la predicación. Denme un momentito. Barrabás era un hombre muerto y solo esperaba la crucifixión. Así también todo hombre espera solamente la muerte eterna, aunque no lo pueden ver. No lo ven así. Pero solo cuando el Espíritu Santo obra esta profunda convicción, ellos ven su necesidad de salvación. Barrabás estaba condenado y el hombre está condenado. Termino. Que el Señor use su palabra. Sé que no podré decir todo, pero voy a concluir. Barrabás, último punto, tercero. Barrabás vivió porque Jesús murió. Barrabás era un preso famoso. Ya lo veímos, lo leíamos en Mateo 27. Vuelvo a recordarles. Ahora bien, dice el texto, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso, dice, llamado Barrabás. Quiere decir que él era célebre, pues era conocido por el pueblo, por ser un patriota que quizá formaba parte de esos movimientos liberacionistas, ¿verdad?, de los judíos. Era probable que él era el líder de los rebeldes y algunos habían sido atrapados en la insurrección junto a él. Y ese era el día de su muerte de Barrabás, la Pascua.
Pilato, en Mateo 27, 17, quiero que veamos algo más. Aquí, cuando vemos que Barrabás vivió porque Jesús murió, noten cómo se pidió el injusto en lugar del justo. Ahora, es interesante algo más. No solo era un preso famoso por estas razones, sino que Pilato en Mateo 27, 17 preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Recuerdan? Es interesante que Pilato hace una aclaración. Al decir la siguiente frase, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Creo que eso hubiera sido suficiente, ¿no creen? Están dos personas, Barrabás o Jesús. Era claro. Pero él dice, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora, ¿por qué? William Barclay menciona lo siguiente. Aún más interesante es la casi total seguridad de que Barrabás también se llamaba Jesús. Algunas de las más antiguas traducciones del Nuevo Testamento, por ejemplo las antiguas versiones siriaca y armenia, le llaman Jesús Barrabás. Y tanto Orígenes como Jerónimo, que eran uno de los cristianos del primer siglo, tanto Orígenes como Jerónimo tenían noticia de esta variante y creían que podía ser correcta. Es curioso, sigue diciendo Barclay, es curioso que por 2 veces Pilato tuvo que especificar a qué Jesús era el que llamaba el Cristo, como para distinguirle de algún otro Jesús. Jesús era un nombre corriente en ese tiempo. Es el mismo nombre que Josué en hebreo. Y el grito frenético de la multitud es probable que fuera, no Jesús el Cristo, sino Jesús Barrabás. Esta es una posibilidad, de acuerdo a esas versiones antiguas. El populacho cometió una locura y necedad, escogió a Barrabás, rechazó al ungido de Dios, pero así estaba profetizado en Isaías. Por eso dice ahí donde leía nuestro hermano hace un momento, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Por eso gritaron, no este sino Barrabás, era más atractivo Barrabás. Fue despreciado, sigue diciendo el verso 3, y desechado de los hombres. Gritaron, y yo con ellos, crucifícalo. E Isaías 53 sigue diciendo, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como de uno quien los hombres esconden el rostro, así fue despreciado y no lo estimamos. Evis Cabrallosa menciona, por ser un homicida, el único futuro de Barrabás era la muerte, pero la multitud la multitud lo prefirió en lugar de Jesús. No es difícil entender por qué. Barrabás era audaz, gallardo, cautivador y un ferviente y devoto patriota. Por el otro lado estaba el silencioso, humilde y gentil carpintero de Galilea, quien había hablado tan enfáticamente contra el pecado personal y la transgresión de la ley de Dios. El predicador de los principios del reino mesiánico tenía muy poca esperanza de ganar un certamen de popularidad con el extravagante héroe místico que abogaba por un reino político y un ejército que viniese al poderío romano. Y sabes, este hombre solo recibió por medio de Jesucristo lo que no podía alcanzar. Y así es con todo hombre. Y voy a hacer una comparación breve. Barrabás recibió lo que estaba perdido. Barrabás recibió lo que no tenía. ¿Qué no tenía? Ya no había esperanza. Sería crucificado esa mañana. Pero Barrabás recibió esperanza cuando Jesús el Galileo se cruzó en su camino. Y fue allí donde todo cambió para él. No fue que él hizo algo, no fue que él lo buscó. Fue la voluntad de Jesucristo que esto pasara a favor de Barrabás para darle esperanza. El hombre por su pecado perdió la gloria. No tiene esperanza, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero hay esperanza para el pecador porque Jesucristo se entregó. Ayúdeme, por favor, lea Hechos 4, 11 y 12, por favor. Ahí en su Biblia como lo tiene, Hechos 4, 11 y 12. Recibió esperanza y la esperanza solamente para todo este mundo pecador está en Jesucristo. Por favor, lean ustedes Hechos 4, 11 y 12. ¿Qué dice? Fuerte.
¿Notas que en ningún otro hay salvación? ¿Salvación de qué? De tu condenación. Si no hay lo uno, ¿cómo puedes pedir lo otro? Pero no hay ningún otro nombre bajo el cielo. Para todo el ser humano, Él es el único Salvador. Él trajo y dio esperanza a lo que se había perdido. Una segunda cosa, algo que recibió Barrabás y el hombre que no pueden alcanzar por sí mismos. No solo la esperanza, la libertad recibida por creer. ¿Imaginas el momento en el que Barrabás recibió la noticia por un mensajero en su celda? Barrabás, eres libre. Jesús, llamado el Cristo, tomará tu lugar. Quizá pensó que era una especie de broma cruel, pero al abrirse la celda, él solo tuvo que creer que lo que le decían era verdad y salir de ahí. Jesús es la única esperanza de todo hombre. Pero Él es el único que libera del pecado y la condena eterna a los que creen descansando en Él. Es el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, todo aquel que en Él creyere no será condenado. Pero el que no creyere, ¿qué leemos? Ya ha sido condenado. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 8:34 al 36, de cierto os digo que todo el que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único que puede otorgar la libertad de esa condición y condenación. En tercer lugar, algo que recibió Barrabás, que no podía alcanzar, la vida en lugar de la muerte. Cristo tomó la cruz preparada para Barrabás. Jesús murió y de esa manera Barrabás vivió. Jesús tomó el lugar de sus ovejas para morir por ellas. Recibir el castigo en lugar de ellos. Esto es por sus ovejas. Juan 10:11 dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo en Juan 10:11, 17 al 18, Él dice que Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Él recibió la ira del Padre para que nosotros no la recibamos por la eternidad en el infierno. ¿Esto a quiénes? A sus ovejas, los que han creído. Barrabás recibió algo más que él no buscó y podía alcanzar: perdón y justificación. Cuando Jesús murió en la cruz de Barrabás, automáticamente el delito de éste fue pagado. Barrabás no podía ser juzgado nuevamente por la ley romana por lo que había hecho, porque ya alguien había pagado. Fue justificado ante la ley por la justicia de otro, la justicia de Jesús, llamado el Cristo, porque el Jesús Barrabás estaba condenado. El hombre que, reconociendo su condenación, confía en Jesucristo como su sustituto en la cruz, ese y solamente ese es perdonado y le es imputada la justicia de la vida de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por medio de haber creído de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justificado. Ya el Padre me ve con la justicia de Cristo y me recibe. Ya no soy su enemigo, ya no soy condenado, ahora soy hijo de Dios. Y por último, algo que sí no recibió Barrabás y que tenemos que entender: redención. Barrabás fue liberado, recibió una nueva oportunidad para vivir ante la ley, fue declarado inocente de los cargos porque Jesús tomó su lugar. Pero la redención, el creyente es redimido. ¿Esto qué significa? Que Cristo entró con su sangre, con la muerte que Él llevó a cabo ante el Padre. Y Él le dijo al Padre, Padre, aquí está el pago. Y este pago es por mis ovejas. Tú las conoces, yo las conozco, aquí está el pago. Y el Padre recibió el pago. Fuimos perdonados, justificados, pero hay un aspecto más y quiero terminar con esto. Vaya conmigo a Tito 2:11, último texto, y oramos. Tito 2:11. Barrabás siguió viviendo su vida, no nos dice la Escritura nada, no nos dice que haya venido al cristianismo, no nos dice absolutamente nada de él.
Pero el cristiano recibe redención. El que ha creído, el que entendió su condenación, vino a Cristo. Dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo, salvación a todos los hombres. Es decir, es una salvación que es la única para todos los hombres, no que todos sean salvos. Y luego dice ahí, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que sucede en el creyente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, ahí está la redención, nota, para redimirnos. Esto implica comprarnos, sacarnos de donde estábamos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La redención implica que el Señor con su sangre lo entregó y fuimos perdonados. Sí, es verdad, fuimos justificados, pero fuimos comprados para que vivamos para su gloria, para purificar un pueblo santo y celoso de buenas obras. Esto no es una posibilidad, esto es la evidencia de la obra del Espíritu en el corazón de los que han creído. Por eso, por sus frutos los conoceréis. La redención nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho nuevas criaturas. El caso de Barrabás es un cuadro de la salvación. Permite que el Espíritu Santo obre en ti. Y si necesitas sacarte un ojo, sácalo. No te avergüences a decir, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Preocúpate qué va a decir el Señor cuando estés ante su presencia. Y la frase sea, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Preocúpate. O que la frase sea, nunca te conocí. Apártate de mí al infierno eterno. Eso debe preocuparte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Convence al creyente de su redención en ti. Su corazón saltará de gozo, pero también de responsabilidad. Se dará cuenta que debe vivir para ti y tendrá el deseo de ser transformado y cambiar lo que no está haciendo bien. Sé, Señor, que eso producirás en el corazón del redimido. Pero también sé que se requiere que algunos sean confrontados con su verdadera condición ante ti. Mi Dios, que vengan a ti atemorizados de su condición, pero con la esperanza y buscando la confianza de que tú eres fiel a lo que has dicho. Quien viene a ti reconociendo esa condición y clama a ti por salvación, tú le perdonas en ese instante. Tú le transformas porque tú pagaste entonces en su lugar. Mi Dios, te ruego que hagas que tu iglesia sea purificada y que cada vez más, Señor, reflejemos tu gloria, porque para eso nos has salvado, para ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Te amo, te alabo, bendigo tu nombre y sé que no soy perfecto en nada, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.